Bienvenido, bienvenida a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre el libro de Joel. Me recuerdas que me amas tal como soy. Has escrito. Y pues antes de comenzar vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra por medio de estas redes sociales. En este momento te pido que tú tomes control, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que tu pueblo que está escuchando este mensaje pueda recibir profundamente tu palabra, no solamente para escucharlo, pero para entenderlo y aplicarlo en sus vidas diarias, Señor. Te damos gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén. Pues gracias por sintonizarse a este video y vamos a meternos a la palabra de Joel. Y la semana pasada hablamos sobre Oseas, era el primer libro de los profetas menores, y esta semana siguiendo con eso, hablando sobre Joel. Acuérdese que los profetas menores no significa que son menores simplemente porque son menos importantes que los otros profetas, pero solamente por la razón que los libros, las escrituras son más cortos, son más pequeños. Es porque se dice que son menores. Y hablando sobre Joel, quiero primeramente ver el primer versículo para comenzar viendo Joel 1:1. Aquí nos dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Ok, ahí está, palabra de Jehová que vino a Joel. Ok, entonces sabemos que es Joel, por eso sabemos que es el profeta Joel que escribió esto. El nombre Joel significa que Dios, el Señor es Dios, que el Señor es Dios. El tiempo de Joel, cuando fue escrito más o menos, no sabemos exactamente, pero se cree que va a ser dentro de 830 a.C. a 790 a.C. Otra vez no sabemos exactamente, pero más o menos es el tiempo. Y acuérdese que como hablamos en Oseas, que se dividió el reino de Israel. Tenemos el reino norte, que es Israel, y el del sur, que se nombra Judá. Y esto parece que el libro de Joel, profeta Joel, habla sobre este reino del sur, que es Judá. Y es durante el tiempo más o menos como 800 antes de Cristo, 800 antes de Cristo. Y todo esto, como les digo, no nos dice exactamente, pero la razón que creemos que está hablando sobre Judá es que habla sobre el templo, y el templo está en Jerusalén, y Jerusalén está en Judá. Entonces, ya sabiendo más o menos sobre eso, porque es que habló de eso. Si vemos en la escritura en Joel 1, si vamos al versículo 13 y 14, aquí habla sobre la casa de Dios, y por eso nos da palabra, o creemos que por esta razón está hablando al reino de sur, que es de Judá, así como dice aquí: casa de Jehová vuestro Dios. Y cuando estás haciendo así estudios bíblicos de esa manera, son esas cosas, así detalles, donde te das cuenta de varias cosas, porque aquí no nos dice exactamente que Joel está hablando al reino del sur, al Judá, pero viendo detalles así como dice la casa de Dios, que está refiriendo al templo, que sabemos que está en Jerusalén, que está sintonizado en Judá, ¿verdad? Y por eso sabemos, o creemos más que todo, que está hablando a la gente del sur. Entonces vamos a leer del Joel capítulo 1 para ver qué nos dice la palabra de Dios. Entonces, comenzando en Joel capítulo 1, aquí nos dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Sabemos que
esto es de Joel, porque aquí nos dice claramente en la palabra. Entonces dice, oíd esto, ancianos, y escuchar todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Donde dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí un juicio hablando sobre la langosta, una criatura pequeño. Y es algo interesante viendo sobre la langosta, una criatura pequeño. Es lo que hace, usa instrumentos pequeños para humillar los orgullosos, mostrando el poder de Dios. Y así ha pasado en muchas áreas, si ves en las escrituras. Por ejemplo, en el tiempo de David y Goliat, así fue. ¿Quién era más pequeño? Pues David. Él era el menor de la familia, el más chiquito. Y Dios lo usó para destruir un gigante, literalmente un gigante. Si ves la historia de como Gedeón también, acuérdese que Dios lo usó para liderar 300 personas para andar en guerra contra 100,000, arriba de 100,000 personas. ¿Y quién ganaron? Gedeón y los 300. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dios también escogió, Jesús escogió 12 discípulos, la mayoría siendo sin educación, que eran simplemente pescadores. Y siendo eso, las personas que no tenían así tanto poder, tanto dinero, eran, por mucha gente diría que era gente que era menos de los mejores, pero Dios los escogió para dar su palabra. Y así hace el Señor, es lo que hace Él. Él escoge a los menores para dar su palabra, para mostrar que Él es el que está en control. Y si vamos a 1 de Corintios, habla sobre esto, de lo que estoy hablando. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí hablando sobre, cuando dice el necio, para avergonzar los sabios, diciendo los que son como más débil, así como hablando como David, por ejemplo, para avergonzar los sabios como los fuertes, los grandes, los gigantes. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y así es Dios. Así no pienses que Dios no te puede usar si tú dices, pues ¿quién soy yo que Dios me hablará a mí para dar su palabra o para hacer cualquier cosa? No, Dios quiere usar a la persona que es noble, pero tú tienes que ser obediente a su palabra. David fue obediente, Gedeón fue obediente, los discípulos fueron obedientes. Eso es el estándar. Hay que ser obediente. No pienses lo que no eres. Tú nomás diga lo que eres un hijo de Dios o hija de Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, siguiendo adelante, lo que está pasando aquí en Joel, vemos que llegaron las plagas y muchos están afectados por esto. Vemos que hay destrucción por todas partes y Dios está quitando las comodidades que se usan como lujo y exceso. Y es lo que está diciendo. Mucha gente cuando tiene exceso lo usa, lo tiene ahí guardado, lo tiene para lo que no necesita, ¿verdad? Como una persona en una casa, imagínate con 10 televisiones, ¿por qué necesita tanta televisión? ¿Verdad? Eso es exceso. Una persona con 50 pares de zapatos y todo eso. Y estas cosas estaban pasando a Israel, en Judá, en este reino.
Y no le estaban poniendo atención a Dios simplemente en las cosas materiales. Entonces vemos en Joel 1:5, vamos a regresar ahí. Joel capítulo 1. Vemos en el versículo 5 aquí. Nos enseña diciendo, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a casa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Este es un juicio para quienes abusan del vino y se emborrachan con él. Un juicio sobre ellos. Gente, para el Señor, especialmente en este tiempo, también hoy en día se puede aplicar, pero especialmente en ese tiempo se usaba mucho el vino. Y no era malo tomar el vino, pero lo que era malo era abusarlo, emborracharse uno. Hay que nomás tomar un poco, bien poco, ¿verdad? Porque uno sabe que esto te puede emborrachar. Pero por eso dice, despertar borrachos y llora, porque ahora no van a poder disfrutar del vino. Entonces por eso él dice, vas a comenzar a llorar. Entonces brincamos al versículo 9. Perdón, me pasa aquí, dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. En este caso, el sacerdote desobediente estaría de luto porque los productos que se utilizarían en las ofrendas no estarían disponibles. ¿Por qué? Porque se está realizando aquí que las personas que eran los líderes, que eran los sacerdotes de ese tiempo, no estaban obedeciendo al Señor. Y esto eran sus trabajos, dar ofrenda. Hacer el trabajo de un sacerdote era mandar ofrenda al Señor. Y ahora no iban a poder hacerlo. Que significa que iban a ser sin trabajo, iban a estar sin trabajo. Y pues sin trabajo significa sin dinero. Y ahora está diciendo, son castigados los sacerdotes por lo que han hecho, que es desobedecer al Señor. Seguimos adelante, vamos a ver el versículo 11. Aquí nos dice, confundíos, labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Ok, la plaga que hacía que los agricultores lloraran por su sustento había sido destruida. La alegría y el deleite habían desaparecido. La alegría que normalmente acompañaba la época de la cosecha había sido reemplazado por la desesperación. Y estaban desesperados. Este tipo de lenguaje continuó durante los siguientes versículos. Luego llegamos al versículo 15, vamos a ir al 15, que dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Aquí vemos el día de Jehová que está cercano y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día del Señor aquí está. El día de Jehová está cerca. Esto es una advertencia sobre la ira de Dios que se derrama sobre la humanidad. Una advertencia para guiar a la gente al arrepentimiento. Esto es lo que se trata. Pero las personas, en vez de arrepentirse, siguieron en sus cosas. Y eso es lo que el razón que siguieron estas plagas, que siguieron todo el juicio de Dios. Y así termina el primer capítulo de Joel con esta advertencia. Ahora, cuando llegamos al segundo capítulo de Joel, se intensifican las imágenes y advertencias sobre la inminente invasión de Judá y el día del Señor, el día de Jehová. Si ves en los versículos 2 al 11 de capítulo 2, Joel compara la sequía que atraviesa a las langostas con el fuego, los caballos y un ejército invasor.
Todas estas advertencias se utilizan simplemente para que el pueblo regrese a Dios, para guiarlo al arrepentimiento. La seriedad de los juicios demuestra la gravedad del asunto. Dios quiere a su pueblo, pero quiere que regresen a Él, que se arrepienten. Cuando Él da advertencia es que algo viene por venir. Y no quiere el Señor castigarlos, pero Él prefiere castigarlos y que regresen a Él en vez de perderlos por una eternidad. Sabemos qué gana una persona con todos los lujos de la vida, como los tenían este pueblo de Judá. Cuando todos esos lujos y esa vida de comodidades lo llevaron al pecado y la constante desobediencia a Dios, ¿qué gana uno? Así como vemos en Mateo 16:26. Si se acuerda de ese pasaje, vamos a verlo rápidamente. Que dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué significa o de qué vale cuando uno tiene todo, pero pierde su alma? De nada sirve. Todo lo que está de esta tierra es temporal y hay que reconocer eso. Un día se va a echar a perder, un día ya no te va a gustar, un día el dinero se acaba, pero Dios es eterno. Es más importante tener a Dios que tener dinero. Con Dios, Él te da lo que necesitas. El dinero no te da lo que necesitas, te da lo que quieres, que normalmente los deseos de uno es en contrario de Dios. Pero si vives a conforme de Dios, claro, Él te puede bendecir y claro, puedes tener dinero y claro, puedes ser una persona muy exitosa, pero tienes que enfocar a Dios. Él tiene que estar en primer lugar, entonces tu familia, entonces tu trabajo, entonces tu dinero y todo eso. Primero tiene que ser Dios y no al revés. No puede ser tu dinero primero, tu trabajo primero, tus placeres primero y tus deseos primero, entonces tu familia, entonces Dios. No, Dios tiene que ser primero. Entonces, viendo todo Joel capítulo 2, vamos a ponerlo aquí. Toda esta sección, comenzando del 1 hasta el 11, esta sección conduce al llamado del arrepentimiento. Es lo que se trata aquí, sobre el arrepentimiento, queriendo que ellos se arrepienten. Dios prometió que tras su arrepentimiento, Él eliminará el juicio y Él repara el pueblo. Esto significa que el propósito del juicio y la calamidad que cae sobre ellos es simplemente para agarrar su atención y traerlos de nuevo al Señor. Y de eso se trata todo, de este juicio, y de eso se trata lo que dice el Señor. En la siguiente sección del 12 al 17, aquí habla sobre la misericordia de Jehová. Él les da oportunidad de arrepentirse, incluso en medio del juicio. Cuando uno está en tanto maldad, si piensas en lo más malo que tú has hecho en tu vida, en ese momento que tú sientes que es una persona muy malo, que sientes que nunca te va a perdonar el Señor, eso es el opuesto. La verdad es el opuesto. Dios sí te ama. Dios quiere andar contigo y te quiere perdonar, pero tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que llegar a sus pies. Tú tienes que darte cuenta que necesitas a Dios. Y así es, ¿verdad? No puedes andar pensando que no necesitas al Señor. No, necesitas a Dios. Y eso es lo que se trata en esta sección de aquí. Y es algo que Dios nos da. Dios perdona. Jesús, incluso si vemos en el Nuevo Testamento, Él enseñó a sus discípulos que no solo debemos perdonarnos unos cuantas veces uno a otro, sino tantas como sea necesario. Quiero ver Mateo capítulo 18, del 21 al 22,
que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, no, aún hasta 70 veces 7. Y eso siendo 490. Pero ¿significa que 490 veces entonces ya es el límite? No, eso es nomás como un ejemplo diciendo que sin límite puedes perdonar a tu hermano o a tu hermana. Y cuando Jesús habla de algo y da una enseñanza, Él no nomás lo dice para que nosotros lo aplicamos. Él lo dice porque Dios mismo lo aplica a nosotros. Porque cada vez que pedimos perdón, Él nos perdona. Cada vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos abraza de nuevo, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor, la palabra nos dice que Él quita todos nuestros pecados, todos, de los pecados pasados, de los pecados presentes y de los futuros. Pero hay que seguir con Él. Es un camino, ¿verdad? Hay que seguir en ese camino. Y entonces cuando pensamos sobre Joel, es lo que está pasando aquí. Joel diciendo al pueblo de Judá, arrepiéntase y llegue al Señor. Él te perdonará, pero hay que darse cuenta uno que está haciendo mal. Entonces, si regresamos a Joel capítulo 2, vemos versículos 12 y 13, nos damos cuenta que Él quiere que regresen. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él quiere que regresen. Y luego si vemos al versículo 18, vemos como Dios dice que quitará las calamidades que afectaron a la tierra si el pueblo se arrepiente. Dice aquí el 18, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré el alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriente, y su fin del mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Simplemente diciendo que Dios quitará las calamidades de nuestros corazones cuando vengamos a Él en arrepentimiento. Físicamente, Él quería ayudar a este pueblo, pero es lo que hace con nosotros. Cuando nosotros somos llenos de pecados, tenemos cosas dentro de nosotros que no agradece el Señor. Y para andar con Él no podemos estar en pecado. Pero Él nos libra de todo eso cuando nosotros llegamos a Él. Así le está diciendo al pueblo, si ellos regresan a Él, si ellos se arrepienten, Él quitará todos estos juicios. Pero tienen que arrepentirse. Si usted quiere llegar al Señor y tú dices, yo he hecho muchas cosas muy malas, pues tienes que arrepentirse y Dios quitará todo y te hace nuevo. De eso se trata la Biblia, de arrepentimiento o de restauración, más que todo, de restauración. Porque desde el principio, cuando Adán y Eva llegó el pecado, nosotros tenemos que restaurarnos, pero no lo podemos hacer nosotros solos. Tenemos que usar a Dios. Él nos limpia y por eso lo necesitamos a Él. Entonces, en viendo esto, cuando vemos en capítulo 2, comenzando el 18, así lo que vimos, habla sobre también el día futuro, que es el día del Señor, el día de Jehová. Y dice que da 3 promesas para asegurar su presencia a quienes se arrepienten. La primera promesa es la restauración de material. Y eso comienza del 21 al 27.
Esa es una promesa de restauración material. Es como un restauración físico para ellos. La segunda promesa que da el Señor al pueblo de Judá es la restauración espiritual. Aquí habla sobre eso en los versículos 28 al 32. Es una promesa de restauración espiritual. La tercera promesa es la restauración nacional. Tenemos que ir al capítulo 3 y del 1 al 21 habla sobre eso. Y es una restauración nacional sobre las naciones. Y en versículos 28 a 32, del capítulo 2, este pasaje fue citado por Pedro en el día de Pentecostés. Esto aquí lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, del 16 al 21. Ahí se da cuenta que fue citado ahí cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y comenzaron a hablar en diferentes lenguajes. Y cuando Pedro comenzó a predicar al pueblo, él citó este pasaje. Entonces, de nuevo, esto se puede encontrar también en Hechos, capítulo 2, del 16 al 21, que es el Joel 28 al 32. Aquí es una profecía del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y fue cumplido parcialmente en el día de Pentecostés, pero también se refiere sobre lo que llegará en el milenio que es los mil años que reinará el Señor Jesús en la tierra. Es cuando se cumplirá completamente. Y es lo que se habla. Pero sí se cumplió una porción en el día de Pentecostés. Ahora, yendo al capítulo 3 de Joel, ya vimos que es la tercera promesa hablando de las promesas de restauración nacional. Quiero ver el versículo 2 para comenzar. Dice, pues vamos a ver el 1 y el 2. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas y causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ok, eso es hacer descender a todas las naciones al valle de Josafat, significa hacerlas descender para ser juzgadas. Habla de ser juzgados cuando dice y las haré descender al valle de Josafat para que sean juzgados. Si brincamos al versículo 14, dice, muchos pueblos en la valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en la valle de la decisión. La valle de decisión es la valle, así como vimos en el versículo 2 de Josafat, hablando de lo mismo, una valle donde se llevará a cabo el juicio. Entonces, luego en versículos 17 al 21, el 17 al 21, aquí está el 17, habla de la renovación de toda la creación. Vamos a ver el versículo 18 que dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Dios aquí prometiendo un tiempo futuro en el que su gloria se sentirá en Judá de nuevo. Diciendo que habrá paz y prosperidad definitivas después que Cristo conquiste el mundo y establezca su reino milenario en la tierra. Esto habla de momentos futuros. Todas estas profecías tienen su cumplimiento parciales o en parte cuando regresó Cristo, cuando Él cumplió lo que
cuando Él llegó, Cristo, a esta tierra, cuando Él vino por primera vez, se cumplió ahí. Pero muchas de estas profecías hablan sobre el futuro que tenemos, si necesitan más estudios sobre los últimos tiempos, tenemos esos videos que hablamos sobre hablamos sobre el rapto, hablamos sobre la tribulación, el milenio, la Nueva Jerusalén y todo eso. Y es importante saber eso porque eso es lo que por venir por la palabra de Dios, es lo que nos enseña. Y sabemos que Dios cumple su palabra. Ya lo ha cumplido. Hay demasiadas profecías que ya se cumplieron en diferentes aspectos, pero hay profecías que no se han cumplido. Y eso, la mayoría se tratan sobre la tribulación, el rapto y el milenio y todo eso. Y eso es lo que está hablando aquí en el versículo el 18, que todo esto pasará, que todo se va a juntar. El futuro vamos a ver su gloria y se sentirá en Judá, porque el nuevo Jerusalén es Jerusalén, pero una nueva ciudad. Y todo se va a restablecer como debe ser, sin pecado, con la gloria del Dios. Y así concluimos este estudio bíblico de Joel, viendo que Dios usó a Joel para hablar juicio a estas personas, que fue el reino de Judá, y para simplemente razón que lleguen al arrepentimiento. Todos estos juicios es para que lleguen de nuevo al Señor, porque sabemos que cuando todo está bien, muchas veces las personas se alejan del Señor, pero cuando viene el problema, al fin decidimos de llegar al Señor y decir, Dios, ayúdame, ¿verdad? Pero no se termina ahí. Hay que seguir adelante y tener una relación con el Señor. ¿Y cómo es que tengas una relación con Él? Simplemente con leyendo su palabra cada día y hablando con Él en oración. No significa que tienes que siempre estar de rodillas 24 horas al día. No significa que hablas con Él, que dices, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga hoy? Dile gracias. Gracias por mi vida. Gracias porque desperté en esta mañana. Gracias porque tengo familia, que tengo trabajo, que tengo dinero, que tengo comida. Y dile, Dios, guíame, ayúdame. A cada decisión que tú tomes, ponlo en las manos del Señor diciendo, Señor, guíame con esta decisión. Y así es que creces y llégate a una iglesia que está fundada en la palabra del Señor. Y hazte miembro para que tú puedas seguir creciendo. Es tan importante que crezcas en la palabra de Dios. Y también estos tipos de estudios bíblicos también te ayudarán. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio bíblico que nos dio hoy en día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico. Gracias por mostrarnos que cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, tú nos abrazas, tú nos perdonas, tú nos dejas ser un hijo o hija de Dios, Señor. Tú nos aceptas como somos, pero eres tú que nos limpias y nos purificas. Y gracias por eso, Jesús. En este momento te quiero dar gracias por cada persona que pudo escuchar este mensaje. Te pido que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas. Te doy gracias por sus vidas. Te pido que bendición caiga sobre sus vidas en cada parte, que sea sus trabajos, sus matrimonios, sus relaciones con sus hijos, sus esposas, sus hermanos, hermanas. Y donde ellos estén, Señor, bendícelos. Y te doy gracias por ellos. Y si hay alguien aquí que necesita sanidad de enfermedad, te pido, Señor, que los sanes completamente. Tú tienes el poder de hacer eso y creemos en tu palabra. Y usted que tiene esa enfermedad, nomás dile al Señor, gracias por sanarme. Es una declaración de fe. Cuando tú dices gracias por sanarme.
Y te doy gracias por todo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Dios los guarde. Gracias por sintonizarse. Si no lo han hecho, suscriban a nuestro canal para seguir recibiendo videos. Deja comentario. También si usted quiere mirar un estudio bíblico específico de un libro, de un pasaje, ponlo en los comentarios para poder hacerlo. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos hasta la próxima semana. Que tenga buena semana. Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo controla. Tu amor arde como el sol. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor aviva sabor. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí. Cuando ya no confío en nadie, cuando estuve perdido, me hallaste. Que hay placer en el dolor, como gozo en mi interior. No importa